Hola y bienvenido a Jazz Cosplay Art. Hoy, en la continuación de la serie de los props de Mandalorian, vamos a hacer el casco de Din Djarin, el Mando. Ahora, luego de haber cortado los patrones y cortado todos los pedazos, solamente tenemos el lado izquierdo. Para hacer el lado derecho, lo que hacemos es que lo viramos al revés y marcamos todas las letras según el patrón. Y ahora vamos a pegarlo. Para pegarlo vamos a utilizar contact cement y, como siempre, vamos a usar entonces una mascarilla para protegernos del fuerte olor del contact cement. Las partes tienen letras, como pueden ver, A y A, así que vamos a estar pegándolas de acuerdo a las letras y las marcas de registro que tienen todas las piezas. Y así vamos a hacer con todas las piezas del casco. Y ahora pegamos todos los lados derechos juntos, igual usando pues las marcas de registro. A veces hay que alarlo para que queden todos cuadraditos. Ahora, para pegar estas piezas al casco principal, vamos a comenzar de la parte de atrás donde está la F y la A, porque al parte del frente la F no tiene ninguna marca de registro. Eso es para ayudarnos a saber cuál es la parte del frente. Eso sería la parte de atrás. Comenzamos en el centro, que es la letra A, y el lado izquierdo con el lado izquierdo y el lado derecho hacia el lado derecho, utilizando las marcas de registro. Vamos a pegarlo a toda vuelta redonda. En lo que esas piezas se secan, estas piezas llevan todo un corte en ángulo en esta orilla y toda esta orilla. Se pudo haber hecho cuando se cortó originalmente, pero como no lo hice así, le voy a dar el ángulo ahora. Y este ángulo, según el patrón, es hacia adentro. Eso es un ángulo de aproximadamente 40 grados hacia adentro. Así que una navaja bien amolada, vamos a hacerle esos cortes. ¿Cómo lo hacemos? Pues mire, en la esquinita hacia adentro aproximadamente 40 grados, 45 grados, un ángulo así perfecto para hacer 90, un poquito más cerrado, y le damos el corte con mucho cuidado y le sacamos el pedazo. Y así le hacemos a las dos piezas. Corte hacia adentro. Esta otra pieza tiene un corte también en ángulo, pero esta es hacia afuera. Así vamos a cortar de este ángulo. Es más fácil cortar hacia adentro, así que estos cortes, que es completo todo el borde, también de 40 grados, lo va a hacer al revés, porque es más fácil cortar hacia adentro que hacia afuera. Procedemos igual que el otro lado, como un corte hacia afuera, y le damos la vuelta por el borde, siempre manteniendo la hoja en un ángulo. Tratar de no tapar con la mano, y ahí tienen el corte hacia la parte de afuera. Ya nuestras piezas están secas, así que vamos a proceder a pegarlas. Vamos a pegarla primero una a otra, y ahora lo procedemos a pegar al casco, como dije, comenzando desde la parte de atrás donde está la A. Donde se encuentra la A es donde se unen estas piezas. Si pueden ir viendo, ya tiene más o menos parte de la forma básica, pues esta es la que va al frente. Ahora vamos a trabajar los cachetes. Para pegar los cachetes, pues igual, izquierdo con izquierdo, derecho con derecho. Ya tenemos el ángulo cortado y eso lo vamos a pegar aquí con ese ángulo. Y ahora, con la pistola de calor industrial, vamos a darle caliente para que se redondee por completo todas estas partes que son un poco planas, que pudimos haberlo curviado de antemano, pero no lo hice.
eso lo voy a hacer en esta ocasión con mucho cuidado para que no se despegue las uniones. Otras piezas que vamos a marcar es esta pieza que es de la parte de atrás, de donde es como respira el casco. Son 6 y esto lo cortamos también de foam, craft foam de 1 milímetro o de craft foam finito. Y luego de un foam mediano vamos a marcar estas otras piezas de las orejas. Primero de estas vamos a marcar 2, derecho e izquierdo. De esto aquí vamos a cortar este detalle y vamos a cortar 2 de estos. Y también vamos a cortar este detalle para entonces poder marcarlo aquí y cortarle eso. Luego de tener todas las piezas cortadas, vamos a armarlas. Una de las cosas que hice fue que esta pieza en las líneas marqué, como la técnica que usamos muchas veces, hacemos un corte pero no completo hasta abajo porque le vamos a dar calor y esas piezas, entonces esos detalles van a salir. Así comenzamos a armar todas nuestras partes. Como vemos aquí, de la parte de abajo, esta iría encima de esa. Luego esta que la había marcado anteriormente de foam grueso, es mejor hacerla en foam fino. Está ahí encima. Y luego esta van aquí. Así que vamos a ir trabajando todo esta pieza. Se me olvidó que entonces esta pieza va aquí debajo y esta va aquí, dándole una pequeña separación para poder entonces darle todos esos detalles. Antes de pegar estas piezas, varias cosas que voy a hacer. Primero voy a dar calor aquí para que estos detalles salgan, y luego con un Dremel voy a emparejar esto un poco y esto, y aquí lo voy a darle como un angulito a las orillas. Vamos a hacer eso con el Dremel. Emparejamos todo, le damos calor y luego vamos a pegar las piezas que irían exactamente aquí, pegado a donde está este bordecito. Esta pieza del centro va más sobresalida, como le dimos los cortes y le dimos calor, pues el detalle se nota más, pero esto tiene que quedar así. Así que lo que vamos a hacer es, le vamos a pegar a la parte de atrás en el centro para que le haga presión a la pieza un pedazo de foam mediano de 3 milímetros, y así cuando lo peguemos queda hacia el frente esta pieza. Para esto voy a usar super glue. Esta pieza va parejo la línea con esta línea, o sea que sobresale un poquito aquí, así que vamos a marcarlo para saber dónde vamos a poner pega, para no poner un exceso de pega. Y así mismo hacemos con la otra pieza, que va pareja aquí. Y marcamos dónde va todo. Ahí pueden ver, le puse un pedazo de gaffer tape a la parte de atrás y vamos a comenzar montando las ventanillas. Pegamos aquí. Como es foam finito, pues él cede y podemos ir pegando las piezas uno a uno. Para estar seguro de que peguen, vamos a poner un poquito de super glue para que cada pieza pegue una con la otra. Y así hacemos hasta llegar hasta la parte de arriba. Esa es la idea.
Bueno, y como acostumbramos a hacer, marcamos donde el área donde va a ir pegado para ponerle pega. Pegamos aquí, y así es mucho más fácil que quede donde va, pues queda centralizado y todo. Ya tenemos marca la pega donde va. Hacemos buena presión para que quede pegado. Y solo nos queda poner la línea del centro, que la hicimos extremadamente larga para que así podemos cortarlo hasta donde llegue. Algo que quiero hacer antes de pasar a pegarlo es lo mismo que hicimos con los detalles de los lados. Vamos a darle un pequeño corte que no llegue completo hasta el otro lado. No vamos a cortarlo completo, sino una marca. Vamos a cortar completo hasta abajo. Cuando le demos calor se abre esos detalles y se nota más. Así que con mucho cuidado seguimos la línea. Pueden usar una regla también si no están confiados en que tengan buen pulso. Bueno, y ahora vamos a pegarle la tira del centro. Buscamos el centro aquí y seguimos la línea que marcamos anteriormente hasta la parte de atrás. En la parte de atrás, eje derecho, y cortamos el exceso. Luego de haber dado con el Dremel, todavía tiene una parte que están, pues como el Dremel un poquito más rough, pues vamos a darle entonces con el orbital para suavizarlo un poquito más. Bueno, ya tiene una capa de Plastidip para ayudarme a ver más o menos cómo estaba quedando la terminación. Todavía se ven muchas de las uniones y algunas imperfecciones de cuando se lijó. Vamos entonces a utilizar Quick Seal para sellar todas esas imperfecciones y poder hacerlo lo más suave posible. Para terminar de suavizarlo más, vamos a coger el agua con el mismo dedo, se lo pasamos y tiende a suavizar las orillas un poco más. Y ahora con esta lija 80 vamos a darle una lija completa para tratar de nivelar todo esto. Lo podemos hacer con el Dremel si queremos, pero con esto tengo más control porque es mínimo lo que tengo que lijar. Muy bien, entonces aquí va emparejando el foam y lo que ya rellenamos con el Quick Seal se queda, así que queda bien parejito, bien suavecito. Y así hacemos con todo el casco. Y ahora lo voy a pasar con una 220, aquel era 80 para quitarle la mayoría así más rápido. Ahora con el 220 suavizamos todo lo demás. Luego de pasarle la lija siempre queda un poco como peludito. Vamos a darle levemente con la pistola de caliente industrial, el heat gun, para así entonces eliminar eso y sellar el foam. Falta ponerle los detalles, que es la línea de aquí y las partes de las orejas y otros detalles más para entonces pasar a pintarlo. Ahí ya tienen todas las piezas pegadas. Esta parte del centro la hice un poquito más grueso que la anterior. Esta la hice igual, la pegué en toda una sola pieza y esta ventanilla también. Ahora vamos a darle la primera capa de Plastidip y si tiene alguna imperfección le vamos a untar un poquito más de Quick Seal y así sucesivamente hasta que esté listo para pintar. Le vamos a dar Plastidip, le voy a dar Plastidip negro y luego le voy a dar una capa de pintura plateada. Ahora luego de tenerlo pintado vamos a añejarlo y así también le bajamos un poquito el brillo porque encuentro que está muy brilloso. Esto de pintura es color aluminio, pero tenemos que hacerlo ver como si fuera un acero inoxidable. Así que con un poquito de pintura de acrílica negra, marrón oscuro y marrón un poquito más claro, como un terracota, algo así, y agua, vamos a hacer nuestro tratamiento de añejado como siempre. Le ponemos la pintura, lo dejamos el tiempito que querramos y limpiamos. Si necesitamos que tenga más sucio, pues le ponemos un poquito más y así por el tiro seguimos limpiando y poniendo.
Y ahora para marcar la visera vamos a coger un pedazo de papel y con esto trazamos más o menos la forma que va a tener la visera, ¿verdad? Podemos poner por dentro y ahí podemos marcar con un lápiz que escriba. Y para la visera vamos a utilizar esta, que es de una careta de protección. Este es una plancha de policarbonato y vamos a marcarlo, así que podemos ponerlo aquí. No tiene que ser en el centro para poder aprovecharlo, quizás para otra cosa. Vamos a pegarlo aquí y lo marcamos con un marcador para luego cortarlo. Y ahí tenemos marcado lo que va a ser la visera. Lo pasamos a cortar. Ahora para pegar la visera también voy a utilizar pega caliente, o como muchos de ustedes conocen, silicona caliente, pero en esta ocasión voy a utilizar esta marca porque es bien fuerte. Se me olvidó completamente que tenía que pintar o hacer más oscuro la visera. La removí antes de que la pega caliente se secara y lo limpié lo mejor posible. Esto no molesta porque ese borde nuevamente va a llevar pega, así que lo que vamos a hacer es ponerle un tinte de auto que se pega automático, tiene su propio adhesivo. Lo vamos a poner, cortar y luego procedemos a pegarlo con pega caliente para que así esté oscuro y no se pueda ver hacia adentro. Algunos de los detalles que le faltaba se lo hice con un lápiz de tinta, con un marcador finito, para poder sobresalir esas partes. Y ahora hay unas partes que van de un color mucho más brillante en las piezas de los lados y parte de la parte del frente, y eso voy a hacer, como esto se añejó, del mismo color de pintura que se utilizó pero sin añejar. No lo voy a pasar con brochazo porque se va a notar. Lo voy a poner como así de tocadita y luego cortamos la parte de la visera que sobresalió. Para esto, en vez de pintarlo completamente, lo que voy a hacer es lo voy a echar en un papel y con el pincel pintamos. Y ahí lo tienen, el casco de Din Djarin, el Mandalorian. Como pudieron notar, no siempre todo sale bien de la primera. El primer casco que hice, el foam que utilicé era muy fino y tuve que volver a hacerlo de nuevo con un foam más grueso de 10 milímetros. Y ahí fue que entonces tomó la forma correcta que queríamos y lo pude continuar trabajando. Y de esto aprendemos que si no nos sale de la primera vez, volvamos a intentarlo, porque es posible que la segunda o la tercera vez sí aprendamos la manera correcta de hacerlo. Todos somos perfectos y seguimos aprendiendo diariamente uno del otro. Así que si ustedes tienen alguna sugerencia de qué cosas pude haber hecho diferente, me lo pueden escribir en los comentarios abajo y así nos educamos unos a los otros. Porque ese es el propósito del canal, de ver estas técnicas y ver cómo podemos todos utilizarlo o hasta mejorar estas técnicas para cada uno de nosotros poder hacer nuestros propios props. Así que muchas gracias una vez más por estar con nosotros aquí en Just Cosplay Art. Y que la fuerza te acompañe. Y nos vemos en la próxima. This is the way.